Buenos días, nosotros vamos a presentar la unidad 6 que se trata de la escisión, fusión y transformación de sociedades. El equipo está conformado por José Mario Andrade Tronco, Daraimía Saí Rosas y su servidora Jocelyn Hernández Cruz. Vamos a empezar con la unidad 6, que se trata de la escisión, fusión y transformación de sociedades. Lo primero que voy a explicar es el subtema de escisión. Para empezar, tenemos que tener un concepto de escisión y dice que una escisión consiste en la división de una sociedad en dos o más sociedades, ya sean nuevas o preexistentes. Una escisión es una operación contraria a una fusión. Así, una sociedad separa o divide sus activos, pasivos y capital social para conformar un conjunto de dos o más sociedades. A la sociedad original se le llama escidente y a las sociedades tras la operación se les llama escindidas. Pues ya lo leímos, es decir que la sociedad original, la que divide sus activos, pasivos y capital, se le llama escidente, y las sociedades que reciben ese activo, pasivo y capital, las que se crean por la sociedad original, se les llama escindidas. Las características de una escisión. Ocurre cuando una sociedad divide sus activos, pasivos y capital social en dos o más partes que se aportan a otras sociedades, que se le llama escindidas. Característica 2. La sociedad original puede o no desaparecer. Ya es a como los socios quieran, ¿sí?, desaparecerla o seguir también. 3. La sociedad original generalmente cambia de nombre o denominación. 4. Las sociedades escindidas pueden ser nuevas o bien ya existentes, que apenas se vayan a crear, a base del capital de la sociedad original, o que ya sean existentes. Las formas de escisión. 1. Total o pura. Una sociedad divide todo su patrimonio social en dos o más partes y los transfiere a otras sociedades, sean nuevas o preexistentes. La sociedad original desaparece. La forma de escisión 2 es parcial, cuando una sociedad entrega parte de su patrimonio social a una o más sociedades, y de igual manera nuevas o existentes, y la sociedad original no desaparece. Pues esta sociedad divide esta forma de escisión, es decir que hay una sociedad con un capital y pues ya es parcial, es decir que pues se le da solamente da una parte de su patrimonio, de su capital, para formar las otras sociedades, una o más sociedades, y pues la sociedad original se queda con una parte pues para seguir. La forma de decisión 3, de participaciones mayoritarias. Esta ocurre cuando una sociedad que cuenta con una participación mayoritaria en el capital social de otra sociedad y transmite estos valores o derechos a otra sociedad distinta. Para empezar con los artículos, en el artículo 228 bis dice que se da la escisión cuando una sociedad denominada escidente distinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas. Eso ya lo habíamos comentado. O cuando la escidente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social
a otra u otras sociedades de nueva creación. La escisión se regirá por lo siguiente. 1. Solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas o Socios u órgano equivalente, por la mayoría exigida para la modificación del contrato social. Es decir, que por la mayoría exigida, de que si la mayoría está de acuerdo en que se haga este tipo de cambio en la sociedad. 2. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas. Es decir, que la empresa no tenga deudas. Como yo lo entiendo, sí, es que la empresa no tenga deudas totalmente pagadas. 3. Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas, igual a la que sea titular en la escindente. 4. La resolución que apruebe la escisión deberá contener a. La descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos. B. La descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que correspondan a cada sociedad escindida y en su caso a la escindente, con detalle suficiente para permitir la identificación de estas. En el inciso A entiendo por descripción de la forma a cómo se le va a dar ese capital, el activo y pasivo y capital, ya sea con mobiliario, con equipo de cómputo, equipo de transporte, en efectivo, y cómo serán transferidos esos bienes a las sociedades escindidas. C. Los estados financieros de la sociedad escindente que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, debidamente dictaminados por un auditor externo, corresponderá a los administradores de la escindente informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la escisión surja plenos efectos legales. D. La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida. Si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderá solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso la o las demás sociedades escindidas durante un plazo de 3 años contado a partir de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción 5, hasta por el importe del activo neto que se les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas. Si la escindente no hubiera dejado de existir, ésta responderá por la totalidad de la obligación. Como yo entiendo este inciso es que si una sociedad escindente, es decir, una sociedad que se haya formado a base de la sociedad original, no cumpla con las obligaciones asumidas, las otras sociedades responderán solidariamente por su por lo que hayan por asumir las consecuencias, por así decirlo. Pero si la sociedad escindente, es decir, la sociedad original, no hubiese dejado de existir, si se haya hecho de una forma parcial, la sociedad escindente, o sea, la sociedad original, es la que cumplirá con la totalidad de la obligación de la sociedad escindida. Es como yo entiendo este párrafo. En el inciso E,
los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas. 5. La resolución de decisión deberá protocolizarse ante federatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberán publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía un extracto de dicha resolución que contenga por lo menos la síntesis de la información a que se refiera los incisos A y D de la fracción cuarta de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de 45 días naturales contados a partir de que se hubieran afectado la inscripción y la publicación. 6. Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social o acreedor que tenga interés jurídico podrá oponerse judicialmente a la escisión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada. Se dicte resolución que tenga por terminado el procedimiento sin que hubiere procedido la oposición o se llegue a convenio, siempre y cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad con la suspensión. 7. Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo a que se refiere la fracción 5, sin que se haya presentado oposición, la decisión surtirá plenos efectos para la constitución de las nuevas sociedades. Bastará la protocolización de sus estatutos y su inscripción en el Registro Público de Comercio. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, si no hay oposición, pues ya se puede hacer la escisión, siempre y cuando pues se haga la protocolización de sus estatutos y la inscripción en el Registro Público de Comercio. 8. Los accionistas o socios que voten en contra de la resolución de escisión gozarán del derecho a separarse de la sociedad, aplicándose en lo conducente lo previsto en el artículo 206 de esta ley. Si no están de acuerdo, pues tienen el derecho de salirse de la sociedad. 9. Cuando la escisión traiga aparejada la extinción de la incidente, una vez que surta efectos, la escisión se debe solicitar del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social. 10. No se aplicará a las sociedades escindidas lo previsto en el artículo 141 de esta ley. Y sería todo de este tema, de este subtema, que es la escisión.